Muy buenas noches, amables oyentes de este interesante programa aquí entre nos Radio Global o Global Radio. Ya saben que como cada jueves estamos aquí para llevarle alguna cápsula de cultura con sabrosura en esta sesión de este espacio aquí entre nos. Pues bien, como ya sabemos, hoy es jueves y en ese sentido vamos a darle algunos datos precisamente sobre el día de hoy. Hoy, como sabemos, es un día especial en el caso nuestro, ¿verdad? De la República Dominicana, pues hoy en todo el país se celebra el Día del Maestro, 30 de junio. Así es que vamos a ver, ah, hoy se celebra el Día Nacional del Maestro. Ese día fue instituido mediante la resolución 639 de fecha 14 de junio del año 1939, de la llamada, para ese entonces, Secretaría de Estado de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes. Fíjense qué nombre más amplio. Eso fue en la gestión de Virgilio Díaz Ordóñez durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Se celebra desde el 30 de junio del año 1939. Desde esa fecha para acá hasta el día de hoy, 30 de junio, pero del año 2022, se ha estado celebrando el Día del Maestro aquí en República Dominicana. El propósito de la conmemoración de ese importante día es reconocer la importancia del maestro en la formación y educación del individuo. De acuerdo. Bueno, pues aprovechando esta interesante fecha, 30 de junio, Día del Maestro, ya saben, como les dije hace un ratito, que se instituyó, repito, mediante la resolución 639 del 14 de junio del año 1939, en la época de la dictadura de Trujillo. En ese entonces no se le llamaba ministro, se le llamaba superintendente o intendente de educación, que lo era el doctor Virgilio Díaz Ordóñez. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos, como le dije hace un ratito, vamos a hablar un poco, ¿no? Manteniéndonos en la historia de hoy. Y en ese sentido, hablando de hoy, 30 de junio, pero del año 2009. Para esa fecha, 30 de junio del 2009, nace Juan Emilio Bosch y Gaviño, mejor conocido por todos como el profesor Juan Bosch. Fue un cuentista, como ya sabemos, un ensayista, novelista, un gran narrador, un historiador, un gran educador y político dominicano. Político, como político, ¿verdad? Fue presidente, como historiador, ya ustedes saben esa importante obra que escribió, que se llama Composición Social Dominicana, un libro de historia donde narra la historia de la República Dominicana desde los albores por ahí de
1809, arranca por ahí, ¿verdad? 1808, movimiento de la conquista, pasando por el movimiento de la Trinitaria, la independencia, el 27 de febrero de 1844, y esa cosa. Eso es composición social dominicana. Y en cuanto a literatura, pues ya ustedes saben. Pues Juan Bosch nació en La Vega, como ya dijimos, el 30 de junio de 1909. Se dedicó a la literatura, sobre todo al cuento. Fue encarcelado durante la dictadura de Trujillo. Para el año 1939 se trasladó a Cuba y en julio de ese año fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Luego de 23 años en el exilio, regresó al país. En diciembre de 1962, Juan Bosch fue electo presidente y, como ya sabemos, 7 meses después fue derrocado. En el año 1973 fundó el PLD, luego que renunciara del PRD, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que el 15 de diciembre, si mal no recuerdo, de ese año 1973, fundó el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Juan Bosch murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. Paz eterna a su alma. Bien, pues como le decía, de Juan Bosch se dedicó, ¿verdad?, a la literatura. Fue un gran autor de cuentos, pero también diría yo que llevó, digamos, varias vidas paralelas, en el sentido de que fue un historiador, confeso, pero también un literato. Ya saben ustedes los cuentos, ¿no? Cuento escrito en el exilio, más cuento escrito en el exilio. Recordemos La Mañosa, una novela. Recordemos El Oro y la Paz, también. Recordemos esta obra que se llama, Judas Iscariote, el calumniado. Así. También escribió varias obras de carácter, digamos, internacional, como es el caso de una obra titulada Crisis de la Democracia de América en República Dominicana. Oigan ese título, Crisis de la Democracia de América en República Dominicana. Hay otro libro interesante que la gente no debe perderse, hablando de historia, y es un libro titulado De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Óigame, hay que leer. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El libro es muy interesante. Todo dominicano debería leerse Composición Social Dominicana para que sepa cómo está compuesta, integrada, conformada la sociedad dominicana. De ese entonces y de hoy, claro está, porque hoy aún existe la clase obrera, existe la burguesía, los empresarios, existe también la clase pobre, digamos, ¿verdad? Existen los pobres y hasta pobrísimos, como diría Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana. De manera que, cosa de la vida, fíjense bien, hay mucha gente que cree que eso de el Día del Maestro
fue un día dedicado a esa gran figura, ¿verdad? El profesor Juan Bosch, 30 de junio, ¿verdad? Porque nació el 30 de junio. Pero ya sabemos que no. Bueno, pues eh, Juan Bosch nace el, en el 30 de junio de 1909. Bueno, como dijimos hace un rato, la celebración del Día Nacional del Maestro fue instituido mediante esa resolución del número 639 de fecha 14 de junio del año 1939, ¿verdad? Por esa secretaría de entonces llamada Secretaría de Estado de Justicia, Educación Pública y Bellas Artes, pero no fue dedicada no, a Juan Bosch, el Día del Maestro, no. Recuerden que para esa fecha, 14 de junio del año 1939, estaba Trujillo en su buena. Y no es verdad que siendo Juan Bosch un adversario a rajatabla del dictador Rafael Leónidas Trujillo, Trujillo iba a permitir que se le dedicara, no, sino que, porque esto viene, y es bueno que se sepa, este día viene de un trabajo, digamos, tesonero, intelectual, de la maestra Trina de Moya. ¿Recuerdan? Trina de Moya. Trina de Moya fue la autora de aquel canto, ¿verdad? A las madres, a las madres. Recuerden un poquito. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos a la madre su ternura y su afán y su noble atributo de abnegación sin par. Celebremos todo. Bueno, por ahí va, por ahí va. Pues esa es la autora, Trina de Moya, que empuja hacia esa dedicación del Día del Maestro, el 30 de junio. Y también ahí está la gran maestra Ercilia Pepín de Santiago de los Caballeros. De acuerdo. Esto de dedicar el 30 de junio como el Día del Maestro, esto más bien procede, ¿no? Viene del hecho de que para ese entonces, el 23 de diciembre era el Día del Niño, habían regalos para los niños, negocios en las escuelas, la manzana, pero algo importante, y es que para el 30 de junio de cada año se llegaba al final del año escolar. Ah, ese dato. Se llegaba al final del año escolar. Ese día, 30 de junio, era el día en el cual en las escuelas de nuestro país se entregaban las notas a todos los estudiantes. Ahí se ve en las notas, ¿verdad? Ese día se sabía quién fue promovido, quién no fue promovido, quién fue aplazado para septiembre, creo que se decía en ese entonces. Es decir, como decían antes, ¿no? ¿Quién se quemó y quién pasó? ¿De acuerdo? ¿Quién se quemó y quién pasó? Unos se quemaban, otros pasaban de curso, pero otros pasaban a media. Y por eso
tenían materia pendiente a examinar, que habían unos repasos y luego se examinaban y pasaban felizmente su curso. Eran promovidos. Así las cosas. Pues fíjense bien, estamos hablando del 30 de junio de cada año escolar. Ese 30 de junio era el día del maestro y se entregaban las notas, esa cosa. Eso probablemente, no tengo un dato oficial, pero la lógica, la intuición, por deducción, me hace pensar que a esas grandes maestras, como lo fueron Trina de Moya y Ercilia Pepín, pues tomando en cuenta ese final de año escolar, entrega de notas, tal cosa, pues organizaron, ¿no? Y digamos, empujaron hacia allá, hacia la dedicación de ese gran día de celebración, Día Nacional del Maestro. ¿De acuerdo? Bueno, para ese día, un día como hoy, ¿verdad? 30 de junio, pues los estudiantes llevábamos, ¿verdad? Porque yo me incluyo ahí, esos estudiantes de la época, llevábamos los regalos a las maestras en demostración de agradecimiento, por su esmero, su sacrificio, ¿verdad? Su trabajo en el aula, en la enseñanza de los estudiantes que tenían bajo su responsabilidad. ¿De acuerdo? Pues ya ustedes saben, vamos a quedarnos aquí. Vamos, aquí nos quedamos en este espacio de cultura con sabrosura, aquí entre nos. Este programa lo dirige la gran amiga Samira Espinosa y como cada jueves nosotros tenemos esta participación para ofrecerles a ustedes una cápsula, ¿no?, de cultura con sabrosura. Pues les habló Roberto Núñez y ya nos veremos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.